Al realizar la liquidación final vamos a seleccionar dicha liquidación, ¿sí? Seleccionamos el empleado y aceptamos. En el cuadro de novedades, ¿sí? Vamos a tener la oportunidad de agregar los datos del periodo, ¿sí? Recordamos, al hacer en la liquidación final, vamos a liquidar tanto los haberes normales como los indemnizatorios. Por lo tanto, en el periodo va a haber una única liquidación. Al indicar la fecha de baja, por ejemplo el 15, automáticamente los días trabajados me indica la diferencia, ¿sí? 15 en este caso. Pero bien, podemos personalizar e indicar otra cantidad, ¿sí? Lo mismo en el casillero mayor normación del semestre, el cual nos ofrece la mayor normación evaluando la liquidación de todos los conceptos, ¿sí?, que estén configurados como integra el SAC, ¿sí? También podemos personalizarlo. Bien, días trabajados en el semestre, ¿sí? Me va a traer la cantidad de días que trabajó hasta el mes anterior, ¿sí? Hasta octubre en este caso. La liquidación final va a tomar la cantidad de días trabajados en el semestre, ¿sí?, más la cantidad de días trabajados en el periodo para hacer el cálculo del SAC, ¿sí? Por lo que siempre de querer dar un ingreso manual, siempre tengamos en cuenta indicar la cantidad de días trabajados hasta el mes anterior, ¿sí? Ya que en el cálculo del SAC se suman la cantidad de días trabajados indicados aquí. Respecto a la mayor normación de los últimos 12 meses, también podré personalizar, toma el mismo criterio para la obtención de la mejor normación, ¿sí?, que tomaría el SAC, y a la suma de los días trabajados en el año, ¿sí?, se van a sumar los días trabajados en el periodo para determinar la indemnización por antigüedad. Vamos a tener un caché donde indicar el motivo, ¿sí?, de la liquidación. Podemos agregar uno nuevo instando el número de 3 puntos. Podemos agregar alguna observación a la liquidación, ¿sí?, y poder ingresar las novedades del periodo. En el caso de tener que indicar algún día feriado, ¿sí?, un feriado, alguna ausencia justificada,
podemos corregir los días trabajados, disminuir en uno si se ausentó un día, o si lo trabajó, y discriminamos días trabajados normales de días trabajados en día feriado, ¿sí? Y para el cálculo del SAT podemos modificar y agregar un día, ¿sí? Me arroja un mensaje: estoy trabajando con el convenio de comercio, ¿sí? En noviembre hay que actualizar los básicos, así que el sistema me recuerda, me di al convenio, a las días y los mismos antes de hacer la liquidación, ¿sí? Y acá tenemos el detalle de la liquidación final. De faltar cargar alguna novedad, podemos regresar y, por ejemplo, la indemnización sustitutiva en mes de preaviso, de corresponder un mes o dos, vamos a cargar la cantidad 30 o 60 según corresponda, ya que el cálculo está por defecto establecido en días, ¿sí? Bien, acá vamos a tener los días trabajados, discriminado el feriado, ¿sí? Los conceptos de haberes normales, vamos a tener el SAC proporcional, ¿sí? Los 120 días más los 14 días trabajados más el feriado, dan el resultado. Indemnización, integración, me despido, ¿sí? Va a calcular la diferencia, ¿sí? El SAC proporcional, la indemnización, mes de preaviso, ¿sí? Habíamos indicado 30, de ser 2 meses. Regresamos y cargamos la cantidad correspondiente. Sí, recordamos, en los días del SAC, ¿sí? No hay que hacer una resta, sino que el sistema ya propone los días que correspondan, ¿sí? En el caso de que la liquidación de haberes normales la hayan hecho por separado, ¿sí? Hayan liquidado el mes por un lado y la liquidación final por otro, en ese caso sí voy a tener que, en días trabajados, ¿sí? Indicar de días trabajados en el semestre, voy a indicar realmente lo que trabajó en el mes más los meses anteriores. A eso me refería. Vacaciones no usadas, ¿sí? Hace un cálculo específico de acuerdo a la ley, ¿sí? Y da con decimales, ¿sí? El sistema por defecto
hace la proporción en base a la antigüedad, ¿sí? Tener más de 5 o hasta 5, entre 1 y 5 va a tener 14 días, va a corresponder 14 días para la base del cálculo, y sucesivamente más de 10, 21, ¿sí? Más de 5, 21, más de 10, 28. Va a tomar como base esa cantidad de días y va a proporcionar a la cantidad de días trabajados, ¿sí? Y lo que establece la ley de trabajo. El cálculo lo da con decimales. De 1, querer liquidar con valores enteros, ¿sí? Vamos a modificar sí, claro, las vacaciones ya tomadas las va a restar. Vamos a ver ahora el periodo vacacional, cómo está liquidado en este empleado. Y a su vez vamos a hacer una modificación en el convenio para indicar la cantidad de días, una cantidad de días enteros. En el caso que quisiéramos definir arbitrariamente la cantidad de días, deselecciono la función de cantidad, si en el caso que tenga menos de un año va a ser la proporción que corresponda. Ahora vamos a ver la liquidación de vacaciones como está en el empleado. Si queremos ingresar un valor entero, vamos a tener que ingresar el valor por novedad, ¿sí? Así que indicaremos origen a ingresar y la función de cantidad la suprimimos. Al momento de liquidar, debemos indicar la cantidad, ¿sí?, en las novedades, ¿sí?, para que tome el número entero. Emilio, en caso de licencias justificadas, ¿cuál sería el caso? Detallame, por favor. En el caso de tener que ingresar los valores del mes, vamos a proporcionar, si estuvo 10 días de licencia por enfermedad, ¿sí?, vamos a indicar que trabajó 5, en el caso de que se fuese despedido un día 15. En licencia por enfermedad, discriminamos en el cuadro de novedades, días trabajados por un lado, licencia por otro, ¿sí? Y de querer incluir esa licencia para el cálculo del día del SAC, lo vamos a agregar, ¿sí?, en este ítem.
Eh, ausencias injustificadas van en negativo, ¿sí? Y la justificada en positivo, como es este el caso. Injustificadas, puedo haber tenido un día, ¿sí? En el caso de licencia por maternidad, ya saben que va en un concepto aparte, ¿sí? Que se debe configurar para que reste en proporción, ¿sí? Según la cantidad de días que uno indique. Oficiaría similar a la ausencia injustificada, ¿sí? Pero va a restar del total remunerativo. Y en la necesidad de que no tome el concepto de indemnización por antigüedad, le vamos a indicar un valor, ¿sí? Con un orden de cálculo inferior, ¿sí? Que evalúe solo los remunerativos. Una vez que grabamos la liquidación, automáticamente en el legajo se asocia la fecha de baja, ¿sí? Empleados, empleados, podemos chequear el legajo. Vemos que el estado, ¿sí? Acá que vemos al pie, ya pasa a baja, ¿sí? En la solapa liquidación vemos la fecha de baja, domingo 15, ¿sí? La cual luego podemos modificar si quisiéramos indicar otra en el recibo. En la solapa vacaciones, ¿sí? Del legajo, vamos a ver el detalle del historial, ¿sí? Y que el cual año tras año debemos definir qué cantidad o confirmar qué cantidad de días corresponden para el periodo, ¿sí? Bueno, este era un ejemplo, se había definido 7 arbitrariamente para el 2014, pero en realidad al crear el periodo 2015, ¿sí? Se asignan la cantidad de años en base a la antigüedad y uno lo puede cambiar, ¿sí? En el 2015 no se ha tomado vacaciones, ¿sí? Por ende, proporcional que toma vacaciones no gozadas, ¿sí? Era entero. Podemos contar también con una liquidación final por renuncia. Debemos crear una liquidación aparte, ¿sí? Vamos a elegir el tipo de liquidación 8, final por renuncia mutuo acuerdo, ¿sí? Una fecha de liquidación y de pago, ¿sí? Podemos cambiar la descripción para que salga en el recibo.
Lidia, al cargar la cantidad de días correspondientes a las vacaciones, volvemos al legajo, automáticamente le asigna la cantidad de días que corresponda por antigüedad. ¿Sí? Este 2014 fue definido manualmente. Es de querer eliminar, no me va a permitir porque hay liquidaciones. Pero, por ejemplo, el empleado ingresó en el año 2000. ¿Sí? Si yo indico al año 2003, no cumplió los 5 años, por lo cual me propone 14 días. ¿Sí? Sí, elijo el periodo que pase los 5 años, me va a proponer 21, ¿sí? El cual podemos personalizar también. Pero el sistema lo propone. El paso que debemos hacer es confirmar para cada periodo, ¿sí?, ese valor. Lo podemos hacer desde esta sección o al momento de liquidar en las vacaciones. En el cuadro de novedades nos permite confirmar qué periodos se va a tomar y qué días le corresponden. Habíamos dicho, sí, por el cálculo de vacaciones gozadas, da con decimales, ¿sí? Si vamos al convenio, solapa cantidad, originalmente tiene la tabla cantidad de días vacaciones no gozadas. En el caso de liquidar las vacaciones correspondientes al 2014, ¿sí? Hoy habíamos visto, decía 7, pero fue un ejemplo, ¿no?, en la cual se podía modificar la cantidad. Si en el periodo 2014 no se hubiese tomado ni un día, tuviese 28 días de vacaciones, lo hacemos en una liquidación, un recibo aparte, ¿sí? Lo mismo por los días que se pudiera tomar en el año. O sea, lo que es vacaciones se liquidaría en un recibo aparte. Hace un cálculo, ¿sí?, en base a la antigüedad, ¿sí?, y a la fecha de liquidación, ¿sí?, proporcionando los días trabajados en el año, ¿sí? Va a evaluar la antigüedad también, ¿sí? Es el menor a 5 años, para 14 para la base, ¿sí? Y así para cada rango. Y luego evalúa el proporcional. Por eso da con decimales. En la necesidad se puede establecer otro modo de cálculo, ya sea ingresándolo por novedad, ¿sí?, o tomando la tabla de referencia, liquidación día de vacaciones, que va a tomar lo que uno indique en
liquidación en la solapa vacaciones. No necesariamente, vacaciones no usadas, no hay que crear el periodo, sino que lo toma en base a ese cálculo que vimos recién, ¿sí? En base a la antigüedad, ya en la fórmula ya tiene prefijado la base de días, ¿sí? Sí, para el cálculo de la liquidación de la vacación normal, sí. Al hacer el cálculo de una liquidación, como tiene acá en octubre, por ejemplo, vamos a liquidar, cambiaremos a liquidación, reliquidar. Aquí definimos qué periodo va a tomar, ¿sí? A partir de qué fecha. Sí, en vez de 2014, no, en realidad el 2014 ya lo completó, ¿sí? En realidad se tomó correspondientes al 2015. Selecciona periodo, se pudo haber tomado los 28 días, ¿sí? U otra cantidad que podemos definir, ¿sí? Y ahí se confirma. Esta liquidación, ¿sí? Evalúa, ¿sí? Los días de vacaciones que se tomó en el periodo, ¿sí? Si queremos liquidar vacaciones conjuntas en la liquidación final, vacaciones normales, vamos a hacer como que hubiese trabajado o tomado los 15 días, ¿sí? En ese caso, tuvo 15 días de vacaciones, ¿sí? Indicaremos la cantidad de días corresponde para el SAC. Y se le quedan las vacaciones, ¿sí? Si no hubiesen trabajado. Podemos liquidar un recibo aparte o conjuntamente. Los 15 días que le hubiesen correspondido por el año 2014 y las vacaciones usadas del 2015. Se liquidan por separado. ¿Sí? Decíamos que tenemos el otro tipo de liquidación final, cuando es por acuerdo, ¿sí? En este caso, similar, vamos a indicar la fecha de baja. Vamos a cancelar la anterior para tomar como ejemplo el mismo empleado. Para eliminar la liquidación, vamos a la solapa recibos, elegimos la liquidación y sobre el legajo, ¿sí? Eliminamos. Si el caso fuese el de una liquidación final por renuncia,
Dijimos que tenemos que crear el periodo, ¿sí? Y el tipo de liquidación, número 8, final por renuncia o mutuo acuerdo, ¿sí? Sí, también indicando la fecha de baja, ya nos propone los días trabajados automáticamente, también los podemos personalizar. Puede suceder en algún caso, en cualquiera de las dos liquidaciones, que la remuneración aparezca en cero, ¿sí? Esto suele suceder cuando es la primera liquidación que cargan en el sistema y es final. Entonces no tiene liquidaciones anteriores para evaluar si cuál es la mayor remuneración, ¿sí? En este caso podemos definirla manualmente. Bien, bueno, vemos que en las novedades el concepto de mes de preaviso ya no aparece, ¿sí? Así como también la liquidación, vamos a ver algunos otros conceptos, ¿sí? Que no corresponden. No aparezcan, van a aparecer. Sí, van a aparecer los saberes normales, generalmente. Y normalmente uno puede observar que un concepto generalmente depende del convenio, ¿sí? Algunos convenios dejan a criterio del usuario qué conceptos quieren liquidar en una liquidación final por renuncia a mutuo acuerdo. Por lo que, por ejemplo, eh, si observamos que hay un concepto que no se liquide, volvemos al convenio, ¿sí? Y verificamos ¿sí? que dicho concepto tenga el tilde en liquidación final por renuncia. Generalmente aparece desactivado, por lo que lo debemos activar para que aparezca en este tipo de liquidación. ¿Sí? Habían preguntado por un concepto de licencia que se podría incorporar en una final. Indicamos en qué liquidaciones deseamos opere, ¿sí? Necesariamente de las finales, vamos a tildar todas las categorías, la cantidad de licencia la vamos a ingresar por novedad y lo que va a tomar como base para decrecer en la liquidación va a ser lo remunerativo. Vamos a indicar rango de tipo de conceptos, entonces definimos qué tipo de conceptos quiero que evalúe. Remunerativo,
remunerativo. ¿Sí? Sumo importe. Bien. Normalmente en el ejemplo, ¿sí? Para que en el ejemplo cuando se define licencia por vacaciones, perdón, por maternidad, se indica una función, ¿sí? En el editor, en la fórmula de este concepto, en el solapa importe, para que tenga en cuenta exactos los decimales, ¿sí? En el caso de que sea los 15 días de licencia. Yo voy a agregar una fórmula, ¿sí? Pero después la pueden solicitar, ¿sí? A través de un ticket, ¿sí? También está en el blog de cómo opera el cálculo. Estoy indicando que si la cantidad es 30, se tomó todo el mes, como estuvo de licencia todo el mes, el importe va a ser igual a el valor unitario restando. De otro modo, el importe va a ser igual al valor unitario dividido 30, porque va a tomar el total relativo, y lo tendrá por la cantidad de días que indiquemos, ¿sí? Y hallando el negativo, ¿sí? Bien, en la liquidación final, no, aparecerá el concepto que creamos y vamos a indicar que pudo haber estado, por ejemplo, 5 días de licencia. Hemos hecho definir la fecha 15. A ver. Vamos a tener el haber normal, ¿sí? La base va a ser lo remunerativo que esté por debajo de la licencia, ¿sí? En la medida que necesitemos, ¿sí? Para algún informe específico, si queremos descontar los días trabajados, la cantidad de días de licencia, necesitaremos ingresar el valor negativo, ¿sí? Vemos que a la liquidación normal le traemos los días de licencia que estuvo. En el caso que tengamos que definir la indemnización por antigüedad eh, por la mitad o 50%, según el artículo 247,
Sí, vamos a adecuar el concepto en la sección importe, ¿sí? Vamos a observar que la fórmula que utiliza es cantidad por valor unitario, ¿sí? En cantidad nos está trayendo la antigüedad, ¿sí? La cantidad de años que corresponde, y el valor unitario, ¿sí? La mayor remuneración, ¿sí? Con la función remuneración e indemnización, ¿sí? Que va a tomar la remuneración proporcional correspondiente, en el caso que se necesite, y en el importe va a multiplicar, ¿sí? En el caso que necesitemos definir la mitad, vamos a elegir la operación cantidad por valor unitario por importe, ¿sí? Bien podemos definirlo en el mismo concepto, ¿sí? Indemnización por antigüedad, o podemos definirlo en un concepto aparte. Si fuese en el mismo que quisiéramos utilizar, elegimos este tipo de operación y vamos a indicar, ¿sí? 0,5, ¿sí? Para que el resultado, ¿sí? Lo calcule sobre un 50%. ¿Sí? Y así cualquier otro concepto. Agregamos la operación cantidad por unitario por importe, y en importe, en valor asociado, ponemos 0,5. Si el empleado reingresara a la nómina, sí, vimos que al liquidar se fija la fecha de baja, ¿sí? Y el estado. Al estar de baja el empleado, en próximas liquidaciones no lo vamos a visualizar en la nómina, ¿sí? Pero de reingresar vamos a destilar en la solapa liquidación la fecha de baja, ¿sí? Y en la solapa personal ya vemos que vuelve a estar habilitado. Podemos definir en la solapa liquidación, ¿sí? Sí, vamos a mantener la fecha de ingreso, ¿sí? Para reconocer la antigüedad anterior, ¿sí? O bien la nueva fecha de ingreso. Vamos a indicar la fecha de ingreso real, por ejemplo el 1 de diciembre, se reincorporara, ¿sí? Pero podemos mantener la fecha de ingreso original reconocida para el cálculo de la antigüedad. Creamos el periodo de diciembre,
2015, aves normales. Indicamos la fecha de liquidación. Fecha de pago. ¿Sí? Ya tenemos habilitado el legajo con la nueva fecha de ingreso y la fecha reconocida si queremos mantener la anterior para el cálculo de antigüedad. ¿Sí? Vemos antigüedad, cantidad de años 15.